exalto, yo te adoro, yo te doy gracias, yo te doy gracias, 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 Señor, porque para siempre es tu misericordia. Recibe en esta mañana toda mi adoración. Bendice todo lo que en este día vamos a hacer. Bendice, Señor, estos 45 minutos de escuela dominical. Bendice, Señor Dios mío, el servicio que iniciamos a las 11 del día. Bendice, Señor, la administración de tu palabra. Bendice los cánticos. Bendice todo que en este día vamos a hacer, Señor. Y que todo lo que podamos hacer y tú nos permitas hacer, traiga la gloria a tu santo y bendito nombre, Señor. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Le invito a abrir su Biblia. Gloria al Señor. La gloria es para Dios. Le invito a abrir su Biblia en el capítulo de Juan número 11. Juan 11. Gloria al Señor. Juan capítulo 11, y vamos a leer solamente un versículo. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Y leemos un solo versículo. Vamos a leer el versículo 40. Y en esta mañana vamos a hablar un tema que nos impide ver la gloria de Dios. ¿Qué me impide ver la gloria de Dios? ¿Qué nos impide ver la gloria de Dios? Juan 11:40 dice la palabra a la letra así, y leemos con la bendición de nuestro trino Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo de Dios. Jesús les dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dios bendiga su palabra. Tomen asiento. Amén, amados. ¿Qué nos impide ver la gloria de Dios? Es el tema en esta mañana. ¿Qué nos impide ver la gloria de Dios? ¿Qué nos está impidiendo ver la grandeza o la gloria de Dios? Y el tema es para nosotros, el tema es para mí. El tema es para mí. ¿Qué hay en mi vida o qué hay en mi ser? ¿Qué hay en mi vida y qué hay en mi ser que me impide ver las maravillas de Dios? Porque el deseo de Dios es mostrar su gloria en usted y en mí. El deseo de Dios es mostrar su gloria a través de usted y a través de mí. Y el deseo de Dios es mostrar su gloria a través de la iglesia. Sea Dios en esta mañana glorificado. Pero hay cosas, hay actitudes que están en mí como creyente, como iglesia, que impiden que podamos ver la gloria y la grandeza de nuestro Dios. Los que estamos aquí en esta mañana, todos somos diferentes en cuanto a la forma de observar la vida que nos rodea o de algunos hechos que ocurren a nuestro alrededor. Si en esta mañana yo le pregunto cuál era la visión que tenía Hitler, Adolfo Hitler, este hombre alemán, el deseo de era que conquistar o apoderarse de quién, del mundo, ¿verdad? Trajo consecuencias terribles esa situación a la humanidad. Pablo tenía un sueño. El apóstol Pablo tenía un sueño. Era ir a España. No logró su objetivo. ¿Por qué? Por muchas razones. Se habla de un misionero, Hudson Taylor, misionero inglés. Se propuso en su corazón como misionero conquistar la China. Y el hombre la conquistó.
trabajó 52, 53, 51 años, trabajó para llenar la China del evangelio y que muchas almas fuesen rescatadas. Mire que le he hablado de Hitler, mire que le he hablado de Pablo, mire que le he hablado de Hudson Taylor. Diferentes visiones, diferentes puntos de vista. Y también si vemos la historia de esta multitud que estaban delante de Jesús, y Jesús le dice a Felipe: ¿de dónde vamos a sacar para dar alimento a esta multitud? Y Felipe, en su enfoque de visión, dijo cosas que Jesús sabía lo que iba a hacer, claro está, pero estaba probando la fe en ese momento de Felipe. Todos estos hombres que he mencionado en esta mañana, les invadieron ciertas actitudes, y de esas actitudes en esta mañana vamos a hablar, porque en usted y en mí hay actitudes que nos están impidiendo ver la gloria de Dios. Nos están impidiendo ver la grandeza de Dios. Nos están impidiendo ver la majestad, lo sublime, el poder, como Dios desea manifestarte en este momento. Y vamos a hablar en el capítulo 11 de Juan. Jesús se muestra como la resurrección y la vida. Hay un acontecimiento de resurrección de Lázaro. Lázaro es resucitado, ¿verdad que sí? Cuando hablamos que Lázaro es resucitado, ¿qué nos conlleva a pensar en un futuro en nosotros? Estamos aquí. Lázaro fue resucitado, ¿verdad que sí? Bendito el nombre de Dios. ¿Qué acontecimiento va a suceder pronto en nuestras vidas? Que los muertos en Cristo resucitarán también. Que Jesús tiene el poder sobre la muerte. Apocalipsis 1:18, el Señor Jesús lo refiere: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén, hermano. Entonces, en Betania hubo un hecho que conmovió la ciudad. En Betania hubo un acontecimiento. Un miembro de una familia le tocó morir. Amén. Una familia que amaba al Señor. ¿Y qué trajo esta consecuencia? ¿Qué trajo qué trajo a esa familia sobre sus vidas? ¿Qué trajo? Muere una persona, muere Lázaro. ¿Cómo actúa María y cómo actúa Marta? ¿Qué trajo a su hogar? Trajo desconfianza, trajo temor, trajo duda a sus vidas. Vemos cómo la muerte tocó a una familia, a un miembro de una familia. La muerte tocó la puerta en esa casa y la familia fue impactada. ¿Y qué trajo en ese momento? Trajo dolor, trajo temor, trajo desconfianza. Amén, hermano. Y este hecho de la resurrección de Lázaro se dice que es uno de los hechos más extraordinarios y que se diferencia mucho de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, ahí en Lucas 7, y que se diferencia mucho de la hija de Jairo en Lucas 8. ¿Por qué habrá diferencia y decimos que es un hecho extraordinario? ¿Quién me da respuesta? Si usted hace diferencia cuando Jesús resucita a la hija de Jairo y cuando Jesús resucita a la hija
al hijo de la viuda de Naín con relación a la resurrección de Lázaro, ¿por qué decimos que es un hecho extraordinario? Porque ya Lázaro estaba descompuesto. Porque ya Lázaro tenía 4 días de muerto. A Dios sea la gloria y la honra en esta mañana. Ya estaba descompuesto. Ya estaba descompuesto. Y ahí en donde dice el Señor en el versículo 4, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Allí en la resurrección de Lázaro se iba a mostrar el poder y la gloria de Dios. Jesús fue muy claro con Marta y con Lázaro, con María. Jesús fue muy claro en ese hogar. Y Jesús en el versículo 4, lo vuelvo a repetir, y oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y si usted ve el versículo 25, Jesús se muestra como el dador de la vida. Jesús se muestra como aquel que vino a dar vida, a entregar vida. El versículo 25 dice: y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es una promesa del mismo Jesús. Amén, hermano. Es una promesa de Jesús. Y Jesús le estaba demostrando a los judíos, a los discípulos, parte de su deidad, de que era Dios y que tenía dominio sobre todas las cosas. Amén. ¿Qué dice el versículo 43 y 44? Aleluya. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Vive Cristo. Pero hay actitudes, vuelvo a reafirmar esto. Hay actitudes en nosotros que nos impiden ver la gloria de Dios. Y quisiéramos que en esta mañana usted y yo nos podamos revisar. Si quisieran esta mañana que esta palabra que a mi vida también ha ministrado, porque cuando nos paramos aquí, primero Dios nos ministra a nosotros. Primero Dios nos ministra a nosotros para que después podamos dar la palabra. Dios me enseña a mí, me muestra a mí, me dice: es esto y esto. Y son cosas que están en mí que también debo de cambiar. Hay actitudes en nosotros que nos impiden ver la gloria de Dios. Y vemos 3 personajes: vemos a Lázaro, vemos a Marta y vemos a María. Y cuando hablamos de actitud nos referimos a la manera de estar alguien dispuesto a comportarse o a obrar. La actitud como camino, la actitud como procedo, la actitud que tomo en un momento de una situación, la actitud como de mi hablar, de mi proceder. ¿Qué actitudes puede estar en nuestras vidas? Es lo que le quiero en esta mañana referir. ¿Qué actitudes pueden estar en nuestras vidas que nos están afectando para no ver la gloria de Dios y su poder? Pero esta familia, Lázaro, Marta y María, habían experimentado el amor de Dios. Jesús los había visitado en una ocasión. Habían conocido a Cristo. Por consiguiente, habían tenido un encuentro con Jesús. Jesús los visitó.
Jesús estuvo con ellos. Jesús visitó su hogar también. Jesús está con nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Pero hay cosas que nos tienen ciegos. Hay actitudes que nos tienen ciegos. Hay actitudes y no nos dejan ver la grandeza de nuestro Dios. Y una de las actitudes que como cristiano, a veces está en nosotros, hermano, es la duda. La duda, ¿será o no será? ¿Será o no será? ¿Creo o no creo? A veces la duda se ha apoderado de nuestro corazón. A veces la duda ha venido a nuestras vidas y se ha sentado y está viviendo mucho tiempo con nosotros. Marta tenía el corazón lleno de duda. A veces la duda no nos deja avanzar, hermano. A veces la duda no nos deja avanzar. A veces la duda nos impide desarrollarnos y crecer en los caminos del Señor. A veces la duda se ha apoderado de usted y de mí y no nos deja desarrollarnos como Dios tiene planteado para usted y para mí. Alabado sea Cristo. Bendito el nombre de Dios. La ayuda se ha sentado y nos ha acompañado. Y fíjese el versículo 21 como dice del capítulo 11. Mas también el versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no había muerto. El versículo 21. Y Marta se fue donde estaba Jesús. Y Marta se comunicó con Jesús y le planteó lo que tenía en su corazón. Y era una duda, un temor, un miedo, una desconfianza. Señor, si hubieses estado aquí, Lázaro no hubiese muerto. Parece ser que le estaba echando la culpa a Jesús. Le estaba reprochando a Jesús, pero no se estaba mirando hacia adentro. No se estaba mirando hacia adentro, ella como discípulo del Señor, porque la duda estaba reinando en su corazón. Si hubiese estado aquí, maestro, Lázaro no muere. Pero como tú no estabas, se murió Lázaro. Y Marta, como usted y yo en esta mañana, Marta conocía a Jesús. Marta sabía que Jesús procedía del Padre. Como usted y yo sabemos que Jesús es Dios y vino con un propósito. Marta conocía quién era Jesús. Marta conocía que el Padre envió a Jesús. Fíjese el versículo 22 como dice: mas también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Dios te lo dará. Yo sé que tú oras al Padre y Él te escucha y Él te va a responder, porque tú vienes de Dios. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo cuando la duda se apodera de nuestro corazón. Y esta familia había conocido a Jesús. Esta familia había conocido al Cristo de la gloria. A veces la duda trae ceguera espiritual a nuestras vidas, hermano. Repito, la duda trae ceguera espiritual a nuestras vidas. La duda trae
adormecimiento a nuestras vidas espirituales. A Dios sea la gloria. Miren el pasaje de Mateo 14, cuando los discípulos en plena barca sobre el mar, el Señor descansando, y que dice la palabra que la duda se apoderó de ellos en ese momento. ¿Por qué dudáis, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? Le dice a Pedro. ¿Por qué dudaste? Y Pedro caminaba con Jesús, los discípulos día a día con el maestro, pero la duda estaba en sus corazones. La duda estaba en sus corazones. Y andaban con Jesús día a día. Andaban con Jesús mañana tras mañana. Usted y yo caminamos con Jesús, pero a veces la duda se apodera de nosotros. Y fíjese en el capítulo 11 de Juan, cómo el Señor le reprocha también a los discípulos acerca de la duda. Capítulo 11 del 14 al 15 dice: entonces Jesús le dijo claramente, le estaba hablando a los judíos y a los discípulos. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros. Se estaba dirigiendo a los discípulos. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que creáis. Para que creáis. Porque era incrédulo. La duda nos coloca aquí una venda para no ver la gloria del Señor. Bendito el nombre del Señor. Estas actitudes, hermanos, nos limitan el poder, el desarrollo, el crecimiento. Observamos también a María. Primero observamos a Marta. Ahora observamos a María en el versículo 32, que dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, y al verle, se postró a sus pies. Estaba muy consagrada María. Se postró a sus pies. Pero se postró a sus pies. Estaba muy consagrada María. Pero ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Señor, si hubiese estado aquí, no había muerto mi hermano. Estaba muy consagrada María. Se postró, se humilló, se tiró a los pies del maestro. Aleluya. Es excelente. Es excelente. Oye, me humillo delante del Señor, me postro a sus pies. Pero la duda reinaba en su corazón. La duda estaba allí. La duda era parte de su vida. Y a veces la duda es parte de nosotros, hermano. Y no debe ser así, hermano. La duda debe desaparecer completo, y vamos a creerle a aquel que dijo. Vamos a creer en las promesas de Dios. Fíjense en el versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, y al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Estaba muy consagrada, pero la duda se había apoderado de ella. No estaban creyendo a la promesa del versículo 23. No estaban creyendo a la promesa del versículo 23. Cuando Jesús le dijo, tu hermano va a resucitar. Se lo refirió en el versículo 23. Tu hermano va a resucitar. Pero ella dijo: sí, en el día postrero.
Ah, sí, eso será dentro de varios siglos. No, va a resucitar. Va a resucitar. Porque es el poder mío que lo va a levantar. Aleluya. Es el poder de Jesús el que lo levantó. Es lo que le quiso referir el Señor Jesús. A veces nos cuesta esperar en las promesas del Señor, porque la duda se ha apoderado de mí. Y la duda y no esperar en el Señor nos lleva al temor. Amén, hermano. La duda y no esperar en las promesas del Señor me lleva al temor, al miedo, al fracaso. Vivir una vida cristiana llena de duda será invadida por el temor y el miedo. Vivir una vida de duda nos va a invadir el temor y el miedo. Alabado sea el nombre de Dios. Quiero que alguien me pueda leer Salmo 31, versículo 13. David, el mismo David, el hombre conforme al corazón de Dios, fíjese cómo declara sobre él la duda, el miedo, el temor. Salmo 31, versículo 13, ¿cómo dice? Salmo 31, 13. Léalo. Eso lo expresa un hombre conforme al corazón de David. Me quieren matar. Muchos se han reunido para venir contra mí. Eso lo expresa David, el hombre conforme al corazón de Dios. Hay momentos, hermano, que la duda y el temor nos invaden. Y David en ese momento, tengo miedo que me vayan a aniquilar, que me vayan a matar. Un grupo de gente se ha confabulado y ha venido contra mí. Moisés en un momento, hermana, léame Deuteronomio 31:6, por favor, con voz de trueno, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. En un momento Moisés hablándole al pueblo cuando ya se está despidiendo. Moisés viendo a un pueblo, a Israel, que iban a entrar a la tierra prometida, pero era un pueblo con miedo y con temor y con duda. Lea la hermana. No importa. Deuteronomio 31:6. Amén. Mi versión dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ello, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Dios ha prometido, mis amados, estar siempre con nosotros. Dios ha prometido conducir nuestras vidas. Y Moisés estaba observando a un pueblo con duda, a un pueblo con temor, a un pueblo con miedo. Porque, repito, una vida llena de dudas será invadida por el temor y el miedo. El temor y el miedo y la duda nos están impidiendo ver la grandeza de Dios. El amor de Cristo echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor. Y es la comunión con Jesús la que nos hará libre
Es la comunión de Jesús de que nos hará libre del temor, del miedo y de la duda. Y vemos cómo Jesús muestra su poder y su deidad. Y vamos a leer Juan 11 del 38 al 44. Juan 11 del 38 al 44 dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y alzando los ojos a lo alto dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Por haberme oído. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú, para que crean, porque nos cuesta creer, porque la duda se ha apoderado de nosotros, porque el temor se ha apoderado de usted y de mí, porque el miedo como que está intrínseco en nosotros, hermano. Y es necesario y importante en esta mañana, mis amados hermanos, que la duda, el temor, el miedo pueda desaparecer ya de nosotros, hermano. Y yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Jesús emitió una orden en el versículo 39. Jesús emitió una orden en el versículo 39. Quita la piedra. Quita la piedra. ¿Qué piedra? ¿Qué piedra? ¿Qué piedra hay en mi camino y en tu camino? ¿Qué piedra? El temor, la duda, el miedo. Quita la piedra. ¿Cuántas órdenes nos ha dado el Señor a usted y a mí? ¿Cuántas órdenes a usted y a mí el Señor nos ha dado? ¿Verdad que sí? Entran por aquí, salen. ¿Cuántas son? Nos ordena avanzar. Cuando Moisés le dijo al pueblo: avancen, es porque Dios le estaba indicando: avancen, no tengan miedo. Pero ¿cuántas veces el Señor avance y por miedo, por duda, no avanza? Marta en su respuesta dudaba lo que Jesús podía hacer. Marta, en la respuesta que le da el Señor Jesús, dudaba en el poder de Dios. Y cuánta duda nos agobia a diario. ¿Qué dice en el versículo 39? Y en el 40, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya lleve, ya no hay solución, ya está descompuesto, ya tiene 4 días. La duda agobiaba su vida.
Bendito el nombre del Señor. Y Jesús recrimina o censura esa duda en Marta. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que solamente tienes que creer? Y a usted y a mí, hermano, y a mí, el Señor nos recrimina que tenemos que creer en su promesa, en su palabra, en lo que Él ha establecido en su palabra, que creamos a su promesa. Pero me cuesta creer porque estoy mirando más lo que acontece afuera, estoy mirando más lo que sucede a mi alrededor. Pero es Dios trabajando con usted y conmigo para que la duda, el temor y el miedo no se apodere de nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Para que la duda no se apodere. Hay cosas, hay actitudes que me tienen ciego para ver la gloria del Señor. Usted no se ha preguntado cuántas veces estas cosas han sucedido en nuestras vidas y hemos limitado el poder de Dios. Porque a veces el poder de Dios, hermano, a veces usted y yo, con mi duda, no permito ver la gloria del Señor. No permito ver la grandeza de Dios. No permito ver y que Dios muestre su gloria a favor de otros. Ese hecho de Lázaro conmovió a una ciudad. Muchos conocieron al Señor Jesucristo. Ese hecho extraordinario trajo gloria y honra a Dios. Este hecho extraordinario trajo a que muchas almas puedan conocer a Cristo. Y hubo una enseñanza para Marta y para María. Hubo una enseñanza para los discípulos. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Vamos en esta mañana a desechar, hermano, la duda y el temor. Porque Dios nos está exigiendo. Dios, en esta mañana, me exige a mí a creer en sus promesas. A creer, a confiar cada día más en las promesas del Señor. Y eso me conlleva, hermano, a cada día más estar muy pegado de Jesús. No te he dicho, te lo estoy refiriendo. Yo no sé si el Señor Jesús abrazó a Marta y a María. No sé cómo los tomó, si se fue hacia un lado con ellos, no, con ellas no. O primero agarró a Marta y después agarró a María. Y si las abrazó. No te he dicho que si confías en mí, no te he dicho que si pones toda tu confianza en mí, vas a ver el poder de Dios. No te he dicho que si depositas toda tu confianza en mí, verás la grandeza de Dios. Y en esta mañana el Señor Jesús nos refiere eso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo te aseguro, yo tengo para ti descanso. Yo tengo para ti descanso. Yo no te voy a dejar. Pero vamos en esta mañana a depositar toda nuestra confianza en Jesús. Y que la duda, que el temor, que el miedo, que son actitudes en nosotros, dejar a un lado, tomarlas y tirarlas al mar, olvidarnos de ellas y estar esperanzado en que Dios está de nuestro lado. Eso es lo que le quiso decir el Señor Jesús a Marta y a María. Es lo que le quiso decir. Yo estoy con ustedes. Vamos a estar de pie.
Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito el que vive. Por un momento cierre sus lindos y bellos ojos en esta mañana. Y vamos a pedirle perdón al Señor. Porque a veces la duda se apodera de nosotros. Señor, en esta mañana estamos delante de ti, Señor, dándote gracias por lo que me has enseñado a mí, Señor, en tu palabra. Gracias porque tú me dices, Señor, que tengo que deshacer de mí la duda, el temor, el miedo, y que coloque toda mi confianza en ti, Jesús. Señor, gracias por esta tu bendita palabra. Recibe en esta mañana toda mi adoración y toda la alabanza, Señor. Bendice este pueblo, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Guárdanos y protégenos en esta hora, Señor. Y que tu palabra germine. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra también. Que la podamos oír y ser hacedores de ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, mi hermano, un momentico, mientras tomamos las ofrendas de escuela dominical. Amén.